Buenos días, amada Iglesia del Señor en Quilmes. Bueno, un gusto saludarles y el privilegio una vez más que tenemos como hijos de Dios de poder alabar el nombre de nuestro Señor, cantar salmos a su nombre, elogiarlo por lo que Él hizo por nosotros, por lo que Él continúa haciendo, ¿no?, en sus hijos, en esa obra de santificación. Y una vez más, también el privilegio de poder ser nutridos con la palabra de Dios, que realmente sea un tiempo donde estemos meditando en ella y bueno, que Él siga edificando a su pueblo mediante su palabra, ¿no? Y que como pueblo podamos también cantar su palabra, que eso es tan importante. Me gustaría que me acompañen para comenzar este tiempo de alabanza en el Salmo 57. Salmo 57 es un salmo de plegaria, pidiendo ser librado de los perseguidores. Es un salmo de David, cuando estaba huyendo delante de Saúl. Y el Salmo 57, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: Ten misericordia de mí, o ten piedad de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Amén. Hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Versículos 9 al 11. Dice: Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, te alabaré entre los pueblos. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Así termina el salmista este salmo. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Bueno, meditando en esto y en la misericordia y en la gracia de nuestro Señor, que son eternas, que podamos comenzar este tiempo de alabanza cantando gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios porque su gracia en nosotros abundó y su fiel misericordia en nosotros se mostró. Gloria a Dios pues Él no mira nuestra grande iniquidad, bondadoso nos reviste de justicia y santidad. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Gloria a Dios a quien complace recibir nuestra oración, nuestros cantos de alabanza, nuestra pura adoración. Gloria a Dios que aquí nos une en perfecta y dulce paz, diestra protegidos, alumbrados por su faz. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Gloria a Dios que de fe pura llena nuestro corazón y del Hijo que ama tanto nos concede el sumo don. Gloria a Dios que en abundancia bendiciones Él nos da. Y si esto es en la tierra, en el cielo ¿qué será? Gloria a Dios por siempre.
Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, un hermoso pasaje que nos habla de la verdad del Evangelio, ¿no? Y nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, por nosotros, para llevarnos a Dios, al Padre, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Cantemos la siguiente alabanza, justificado. De su gloria se despojó, vistiéndose de humano, llevando así todo el pecar, clavado en sus manos, con cada herida que sufrió, mi vida ha sanado, para su gloria me compró. Soy justificado, su gracia siempre sostendrá mi vida por completa, en gran dolor y tentación, me cubrirá su diestra, ya nunca más he de temer, si el enemigo acecha, porque Jesús lo derrotó, borrando así mi deuda. Gloria, gloria sea Cristo. Él me ha perdonado. Gloria, gloria sea Cristo. Él es el Rey Salvador. Ahora el cielo se abrió, puedo entrar confiado, puedo ver la ciudad del Rey y a Cristo coronado. No hay más pecado ni dolor, Jesús ya ha triunfado, a la muerte él destrozó, todo fue consumado. Gloria, gloria sea Cristo. Él me ha perdonado. Gloria, gloria sea Cristo. Él es el Rey Salvador. Él es el Rey Salvador. Amén. Bueno, qué precioso es poder cantar la palabra de Dios, ¿no? Qué precioso es poder deleitarnos en ella y poder cantarla. Así que vamos a tener un tiempo de oración meditando en lo que hemos leído, en lo que hemos cantado. Amado Señor, gracias te damos por este privilegio que tú nos das de ser hechos hijos tuyos, salvos por gracia, por puro amor. Tu misericordia eterna, tu gracia eterna, Señor. No lo merecíamos, pero así tú decidiste rescatarnos, abrirnos los ojos al Evangelio y poder hoy, Señor, ser hijos tuyos. Gracias porque fue el justo por los injustos quien nos llevó al Padre, Cristo Jesús. Y amado Dios, tu iglesia se goza en estas verdades y se deleita. Y tu iglesia te ruega, Dios, que la sigas edificando con tu palabra, Dios, que es eterna, con tu palabra que nos vivifica. Así que agradecidos, Señor, oramos en Cristo Jesús. Amén.
Filipenses capítulo 3, versículo 8. Pablo a la iglesia en Filipos le dice lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Cantemos, iglesia, el himno que se titula Sé tú mi visión, y luego vamos a continuar orando. Se van a pasar los temas de oración que domingo tras domingo venimos intercediendo al Señor por ellos. Y estemos orando también por el mensaje, que el Señor pueda quebrar nuestros corazones, que el Señor pueda seguir mostrándonos a nosotros y mostrándose Él a sí mismo. Así que, iglesia, terminemos este tiempo de alabanza cantando Sé tú mi visión. Solo eres tú, solo tú eres.
Buenos días, hermanos. Qué alegría poder compartir un domingo más la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en Filipenses capítulo 3. Continuamos con el estudio de la carta a los Filipenses y vamos a leer el día de hoy del versículo 4 al versículo 11. Dice así la palabra de Dios: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que era mi ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar una vez más, hermanos. Amado Señor, damos gracias por tener este tiempo, esta oportunidad preciosa que nos das de abrir tu palabra para escucharte a ti, Dios. Necesitamos oír tu voz a través de las Escrituras. Necesitamos ese alimento sólido que viene solamente de ellas, Señor. Necesitamos que tú pastorees nuestros corazones, que podamos estar atentos a tu voz en esta mañana, Dios, poder contemplarte a la luz de las Escrituras, mirar tu gracia. Rogamos, Padre Santo, que nos hables. Necesitamos oírte a ti. Oramos en tu nombre. Amén. Muy bien, hermanos. Si tendríamos que ponerle un título al párrafo que acabamos de leer, sería la excelencia del conocimiento de Cristo. Porque Pablo, a la luz de la excelencia del conocimiento de Cristo, los valores religiosos para él que él obtuvo son pérdidas, y los valores de conocer a Cristo son ganancia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. En este párrafo, hermanos, Pablo presenta su propio testimonio para reforzar la enseñanza del versículo 3. ¿Recuerdan? La enseñanza del versículo 3 dice que los verdaderos creyentes nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. No confiamos en nuestras obras, sino en la obra de Cristo para la salvación. Esa es la idea. Saben, la iglesia de Filipos, como estudiamos, estaba siendo intimidada por los judaizantes. Los judaizantes eran un grupo religioso que anunciaba que la circuncisión y la obediencia a la ley eran requisitos necesarios para la salvación. Pero Pablo dice, en vista de la excelencia de conocer a Cristo, nuestros méritos propios no tienen valor alguno para la salvación. Y lo que hace aquí Pablo en este párrafo cuenta su testimonio personal. El testimonio de Pablo en el judaísmo era un argumento que confrontaba, hermanos, a los que proclamaban la salvación por obras. Este párrafo lo vamos a dividir en dos partes. Del versículo 4 al versículo 6, los valores religiosos son pérdidas. Y del versículo 7 al versículo 11, los valores de conocer a Cristo son ganancia. Y vamos allí, versículo 4 al 6, los valores religiosos son pérdidas. Pablo aquí, en estos versículos, menciona su herencia, no para jactarse, no para resaltar de lo que fue, sino para confirmar que todo aquello no servía para su salvación. Y él lo atestigua aquí. Por ejemplo, comienza el versículo diciendo circuncidado al 8º día. Versículo 5. Circuncidado al 8º día.
Pablo fue circuncidado al 8º día de nacido. La circuncisión es la señal física del pacto de Dios con Abraham, en el cual él prometió que a partir de su descendencia Dios bendecería al mundo con la llegada del Mesías. En Génesis 17:11, Dios dijo acerca de este rito: será por señal del pacto entre mí y vosotros. Es interesante, Dios no dijo será por salvación. Dios dijo será por señal de pacto. La circuncisión solo era una señal física que identificaba al recién nacido como parte del pueblo del pacto. Nadie fue o es o será salvo por circuncidarse. Podríamos circuncidar a un incrédulo y no por eso será salvo. Y los judaizantes hacían énfasis en eso, que debían circuncidarse para ser salvos. Y Pablo está argumentando que no. Por ejemplo, el bautismo no salva a nadie de sus pecados. Es una señal visible de alguien que ya es salvo. Si bautizáramos a un inconverso, no sería salvo, o a un religioso tampoco lo sería. Lo mismo la circuncisión. La circuncisión no salva a nadie. Eso está diciendo Pablo. Pablo también argumenta del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Saben lo que está haciendo aquí Pablo, hermanos? Pablo, por nacimiento, era miembro del pueblo escogido por Dios para traer al Mesías y bendecir al mundo. Además, como valor agregado, Pablo menciona que pertenecía a la tribu de Benjamín, una de las tribus más distinguidas. Pero aquí el punto es que en los tiempos de Pablo la mayoría de los judíos ya no sabía a qué tribu pertenecían. Los matrimonios mixtos durante los años del exilio habían borrado las líneas tribales para la mayoría de ellos. Sin embargo, la familia de Pablo había conservado su pureza trivial y eso lo colocaba por encima de los demás. ¿Saben, hermanos? Aquí la salvación, está diciendo Pablo, no se obtiene por herencia familiar. Dios no tiene nietos, sino hijos. En el juicio final nadie será declarado justo por la fe de sus padres, o porque era un hijo de un pastor, o porque sus padres siempre sirvieron a Dios, o como dicen algunos, soy salvo de la cuna. No. Para ser salvo debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo, porque cada uno muere por su propio mal. Circuncidado al 8º día, dice Pablo, de la tribu del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. Hebreos de hebreos. Pablo era naturalmente hebreo, es decir, israelita. Él era en efecto hebreo de hebreos, o la frase hebreos de hebreos es lo más puro de los puros. La frase resalta que toda la pureza de su linaje. Eso está diciendo Pablo. Era hijo de padre hebreos por los 4 costados, podríamos decir. Él preservó la tradición, el lenguaje, la cultura hebrea de su familia. Recordemos que él nació en Tarso, en Asia Menor, no en Israel, pero no dejó que la cultura greco-romana diluyera sus tradiciones, ni sus creencias, ni su idioma. Es más, en Hechos 22:3, sabemos que en su juventud Pablo dejó la ciudad de Tarso y se mudó a Jerusalén para estudiar las Escrituras con el famoso rabino Gamaliel. Fue criado estrictamente Pablo conforme a la ley y mostró un gran celo por la religión. John MacArthur en su comentario dice: la celosa devoción de Pablo por su patrimonio judío era bien conocida. Aún así, después de ver la gloria de Cristo, esto solo pasó a ser un elemento más a la lista de la pérdida. ¿Se imaginan, hermanos, leyendo esta carta a los hermanos en Filipos? Allí estaban involucrados los falsos maestros, allí había judaizantes y estaban leyendo el testimonio de Pablo.
Tremendo, hermanos. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran leales a la ley de Moisés, al Antiguo Testamento en general, y tenían innumerables tradiciones de los ancianos y rabinos que durante años habían sido añadidas. La palabra fariseo significa apartado, indicando que ellos estaban separados del resto de las personas para guardar toda la ley y las tradiciones. Ser un fariseo, entonces, significa pertenecer a un grupo selecto y respetado por el pueblo. Nadie, hermanos, será salvo por medio de una iglesia o un grupo religioso, porque estos no pueden lavar los pecados de nadie. Nadie será salvo por el título teológico o religioso que ostente. Ningún sacerdote, ni monje, ni pastor, ni teólogo, ni predicador, ni evangelista, ministro de alabanza, diáconos, hallará salvación en su ministerio. Ninguno. O en una religión. Pablo, a través de su testimonio, está confrontando a los judaizantes, esos falsos hermanos que querían agregarle tradiciones, costumbres a la salvación. No solamente eso, sigue describiendo: circuncidado al 8º día el linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor. En cuanto a celo, perseguidor. ¡Wow! ¿Saben? Esa palabra, en cuanto a celo, perseguidor, esa frase, habla de un fervor o excesivo para hacer algo o lograr un fin. El celo pasional, pero mal enfocado, de Pablo por Dios, le llevó a aborrecer y perseguir a los cristianos. Aborrecer y perseguir a los cristianos. Según Hechos capítulo 3, dice que Pablo asolaba la iglesia entrando casa por casa. Allí se reunía la iglesia primitiva. Entraba a los lugares de reunión, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Sí, leemos bien, arrastraba hombres y mujeres cristianas a la cárcel. El punto es que en términos de celo, Pablo había superado a la mayoría de los judaizantes. En Hechos 9, versículos 1 y 2, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Pablo era sincero, pero estaba equivocado. Pablo era sincero, pero estaba equivocado. En Hechos 26, versículo 9, en su defensa ante el rey Agripa, Pablo declaró y dijo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, hoy, hermanos, hay mucha gente sincera que en honor a su Dios haría cualquier cosa para venerarlo, sacrificaría lo que fuera con tal de complacer a su Dios. Pensemos en esa gente que camina por horas para llegar a una catedral y venerar una estatua. Los sinceros celos vienen en versión evangélica también. Con tal de ser salvos en el juicio final, ellos dan su diezmo, ayunan, oran, intentan vivir experiencias, asisten a todos cultos y ayudan en todo lo que puedan. Y quizás sinceramente, como lo hacía Pablo. Pero Pablo estaba equivocado, como estas personas. No solamente nombra eso el versículo 6. Dice: en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Antes de su conversión, Pablo
llevaba una vida conforme a la justicia que se alcanza por medio de la ley. El término ley allí, para la religión judía, incluía no solo el Antiguo Testamento, sino todas las tradiciones y rituales de los rabinos. Pablo guardaba todo eso. No solamente eso, dice la palabra irreprensibles, ahí significa sin culpa y sin reproche. O sea, la idea que Pablo está planteando no es que él no tenga pecado, sino que ha cumplido de forma estricta con todo tipo de justicia que promulgaban los judaizantes. Eso está diciendo Pablo. Quienes observan la vida de Pablo dirían que él era un religioso ejemplar, que regía su vida por las leyes y rituales del judaísmo. Lo admiraban a Pablo. Wow. Ellos podían decir que Pablo era salvo, pero Dios decía que Pablo estaba perdido. Y le está mostrando su testimonio para refutar lo que ellos querían imponer o la falsa doctrina que querían poner a la iglesia. Y ahora les muestra, del versículo 7 al 11, los valores de conocer a Cristo. Eso sí son ganancia. Los valores de conocer a Cristo son ganancia. Recuerdan como dijimos, ¿no? Del 4 al 6, los valores religiosos son pérdidas. Y Pablo está mostrando, pone primero todos los valores religiosos que él tenía. Del versículo 4 al versículo 6. Y ahora del versículo 7 al versículo 8, vamos a ver los valores de conocer a Cristo son ganancia. Ahí nos muestra, del versículo 7 al 11, nos muestra el cambio precioso que produjo el Señor en la vida de Pablo. Sus valores atesorados con gran estima, con prestigio, orgullo, todo lo que Pablo pensaba que le daría vida eterna, fue sustituido por la gracia maravillosa de haber conocido a Cristo. La justificación, la comunión, los sufrimientos, compartir la gloria con Cristo. Esos eran los valores que ahora Pablo atesoraba con un precio incalculable. Y leemos, conocimiento de Cristo su Señor. La frase del versículo 7, he estimado, y la del versículo 8, y estimo, indican que en su conversión Pablo evaluó todas sus obras religiosas como pérdida y que las considera así hasta el día de hoy. La palabra excelencia que muestra allí el versículo 8, y aún más, yo estimo todas las cosas como pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. O la excelencia de conocer a Cristo, como dice otras versiones. La palabra excelencia o valor significa por encima de, lo mejor, lo más alto. Se usa en el capítulo 4, versículo 7, para describir que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben? Describe cosas de un valor incalculable. La palabra traducida allí, conocimiento, es la palabra ginosco, y denota un conocimiento relacional, vivencial, experimental. Es mucho más que un conocimiento intelectual. Es mucho más que eso. La expresión de la excelencia del conocimiento de Cristo parece un eco de las palabras del profeta Jeremías, quien también comprendió la superioridad de conocer y entender al Señor. Y leemos en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Wow. Saben, hermanos, los hombres del tiempo del profeta, como los del día de hoy, podían alabarse y gloriarse de su valentía, de su sabiduría
y su riqueza. Parece que esas tres áreas han sido fuente de satisfacción, de realización para muchos. Hay vanagloria, autoestima, cierto orgullo en sentirte respaldado por el conocimiento de estas tres áreas. Es un espíritu falso de superioridad. Hace que el hombre espera ser alabado por su sabiduría, espera ser alabado por su valentía, espera ser alabado por su riqueza. Pero Pablo desestima todo eso. Para Pablo, conocer a Cristo, mi Señor, dice ahí, se ha vuelto un principio que guía la vida de Pablo. Para él, conocer es más que una actividad intelectual. Es decir, es más que agregar nuevas ideas acerca de Cristo al almacén de su memoria. Para Pablo, conocer ha empezado por entregarse a Cristo. Pablo inserta una pequeña palabra aquí, que hace aún más adorable aquel bello nombre, aquel sublime nombre, aquel puro nombre de Jesús. Dice, Cristo Jesús, mi Señor. Mi Señor. ¿Saben? Cristo, hermanos, es mucho más que el ejemplo y el amigo de Pablo. Cristo es su vida, su amor, su fuerza, su gloria, su roca, su galardón, y especialmente, como en este pasaje que estamos considerando, Cristo es su Salvador y Señor. Saben, hermanos, el Evangelio no nos presenta solo principios para creer, sino una persona con la cual caminar. Es por este tipo de conocimiento íntimo y vivencial de Cristo que Pablo renunció a todas las cosas que había logrado en su vida religiosa en búsqueda de salvación. En comparación con su relación con Cristo, esas cosas eran basura. Ahí dice en el texto, eran basura. La palabra basura es una palabra fuerte. Se podría traducir como despojo, estiércol, excremento. Todos los logros religiosos que usaba para impresionar a los hombres y a Dios, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo, carecen de valor alguno. Eso está diciendo Pablo. Miren cómo Pablo cambió sus valores, sus metas, sus propósitos, su forma de vida. Ya no tenía el mismo propósito que perseguía antes el apóstol Pablo. En Gálatas 2:20 leemos así: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Los valores de conocer a Cristo son ganancia, y lo primero que valora Pablo es el conocimiento de Cristo su Señor, como leímos en el versículo 7 y 8. Lo que valora ahora Pablo es la justificación que tiene en Cristo su Señor, en el versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que deriva de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. La justificación de Cristo su Señor. Pablo había pasado gran parte de su vida, hermanos, tratando de alcanzar en vano su propia justicia, mediante el estricto cumplimiento de la ley. Pero cuando fue hallado por Cristo, todo cambió. Pablo se despojó de sus ropas viejas de justicia, de su devoción judaica. Cuando se vio frente a la justicia de Cristo, una justicia que no es merecida por lo que el hombre haga, ni por las obras de la ley. La justicia de Cristo es una justicia que se recibe por la fe, es una justicia que procede de Dios. La palabra justificado se usaba para describir el veredicto del juez, declarando inocente a un acusado. La justificación es el veredicto divino
que declara inimputable al pecador condenado que cree en Cristo. Solo la fe en Cristo puede poner a disposición del pecador el regalo divino de la justicia perfecta de Cristo. Solo Cristo. Porque Cristo, a través de su muerte, hermanos, en la cruz, y la resurrección histórica, ha pagado la fianza, ha pagado el precio de libertad de todos los pecadores para que se arrepientan de su maldad y confíen solo en Él para su salvación. Y Pablo decía en el versículo 9, yo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que deriva de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ese era el valor incomparable de conocer a Cristo. La justicia, la justificación en Cristo, su Señor. ¿Saben, hermanos? 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¡Wow! En la cruz, Dios juzgó a Jesús como si Él mismo hubiese cometido todos los pecados de los que creen. Cada vez que un pecador entiende el Evangelio y pone en Cristo, y pone a Cristo como su Señor y Salvador, confía solo en Él, su sacrificio por su pecado, Dios trata a ese pecador como si hubiera llevado la misma vida de Cristo sin pecado. ¡Wow! 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. La deuda era nuestra, hermanos, y Cristo la canceló en la cruz del Calvario. Su justicia perfecta está a nuestro favor. Miremos lo que dice Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pablo está diciendo, Dios nos dio la ley como una instructora que nos lleva de la mano hacia la cruz y a la tumba vacía de Cristo para hallar el perdón. Pablo está diciendo que la ley te demuestra que no puedes salvarte, pero esa misma ley te conduce a Cristo, que es la salvación. Eso está diciendo Pablo allí. Entonces los valores de conocer a Cristo para Pablo eran ganancia, porque ahora él estaba conociendo a Cristo su Señor, ahora tenía la justicia de Cristo su Señor, como dice el versículo 9, y también ahora podía disfrutar una comunión diaria con Cristo. Versículo 10, a fin de conocerle, a fin de conocerle. La justificación por obras nos llevan a la condenación, pero la que es por la fe nos lleva al conocimiento de Cristo. Pablo ya había mencionado en el versículo 8 la palabra conocimiento, el conocimiento que le trae a la salvación. Un conocimiento vivencial, no solo intelectual. Pero el conocimiento inicial de Cristo en la salvación produce el deseo cada día por conocerle un poco más. Esta comunión diaria con Cristo les permitirá relacionarse como Pablo les decía en el capítulo 2 de Filipenses. Versículos 1 al 4, dice, porque si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por contienda o por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ese conocimiento, esa comunión con Cristo, les permitiría vivir de esta manera.
Si no conocían realmente a Cristo, no podrían vivir así, como Pablo les dice en el capítulo 2. El conocimiento inicial de Cristo fue el motor que lo impulsó a buscar más conocimiento, un conocimiento más profundo a Pablo. Dice ahí el versículo 10, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, versículo 9, que deriva de la ley, sino que es por la fe en Cristo Jesús, y la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y de conocerle a él el poder de su resurrección, dice el versículo 10. El poder de su resurrección. Interesante, hermanos. El conocimiento de Pablo inicial sobre Cristo fue el motor que lo impulsa a buscar un conocimiento más profundo de él. Y ahora dice su resurrección. Su resurrección fue la mayor manifestación del poder de Cristo en acción. Al levantarse de entre los muertos, Jesucristo reveló su poder sobre su reino físico y espiritual, sobre la vida y la muerte y el Hades. Por eso dice Colosenses 2, versículos 14 y 15, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y los ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Wow. Pablo dice, de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo experimentó de dos maneras ese poder. Ese poder que habla aquí lo salvó. Lo salvó. Asegura la justificación por fe. Asegura esa verdad en el corazón de Pablo. Pablo afirmó en Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5, diciendo, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó entre los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Ese poder lo salvó. Ese poder también se aplica a nuestra santificación. Hay algo que la ley no podía producir. Cuando uno es justificado por la fe en Jesucristo, hermanos, recibimos el Espíritu Santo que nos capacita para poder vivir cerca de Dios, en comunión íntima con Él. Vivir en comunión con Dios nos mantiene lejos del pecado. Por eso Pablo dice a los Gálatas, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:16. Ese poder que está hablando Pablo aquí, ese poder que lo salvó, ese poder que lo santifica, es el poder que Pablo aplica en medio del sufrimiento diario. Cuando habla de poder, no habla de experiencias sensacionales, espectaculares, no. Colosenses 1:11 dice que ese poder se manifiesta en paciencia, y la idea es sufrir sin quejarse, se relaciona con la resistencia ante el dolor y las pruebas, y ese poder se manifiesta en longanimidad. Es sufrir sin vengarse, se relaciona con la resistencia ante el maltrato de las personas. En síntesis, ¿qué quiere decir Pablo en el versículo 10 diciendo y conocerle a él y el poder de su resurrección? En síntesis, Pablo dice, nada ni nadie podrá derribar a aquel creyente que se deje fortalecer por el poder del Señor. Por eso Efesios 6:10 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que habrá sido para los hermanos en Filipos escuchar esta carta, hermanos. En medio de las presiones, en medio de las dificultades que estaban pasando, en medio de los judaizantes que querían poner reglas, querían poner rituales para la salvación. Pablo dice,
y conocerle a Él y el poder de su resurrección. El poder que lo salvó, el poder que lo santificó, el poder que lo fortalece en el medio del sufrimiento. No solamente dice eso. Versículo 10 dice, y la participación de los sufrimientos de Cristo su Señor. Miren lo que atesora, los valores de conocer a Cristo es ganancia. ¿Qué ganó Pablo? Un conocimiento de su Señor, la justificación en Cristo su Señor, la comunión diaria de su Señor, la participación de los sufrimientos de Cristo su Señor. Pablo desea experimentar una comunión íntima con Cristo, aún en medio del sufrimiento que la vida piadosa acarrea. No olvidemos algo, hermanos. Él escribe esta carta desde la cárcel, encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Pero para el apóstol Pablo era un tremendo privilegio sufrir por Cristo. Por eso en Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, mira lo que dice la palabra de Dios. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Los momentos de mayor gozo, consuelo y paz y comunión con Cristo suelen darse cuando uno está sufriendo por su causa. Y Pablo le está diciendo y animando a los hermanos y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él con su muerte. Las aflicciones que pasamos aquí, hermanos, como peregrinos en esta tierra, nunca son comparables con el gozo eterno que experimentaremos en la eternidad con Cristo. Y Pablo está diciendo eso a los hermanos en Filipos. Y participar de los padecimientos en Cristo. Dice algo más. Miren el versículo 11. A fin de llegar a la resurrección de los muertos. El valor de conocer a Cristo es ganancia. ¿Por qué? Porque Pablo quería compartir la gloria con Cristo. Poder compartir con la gloria con Cristo. La resurrección. El versículo dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. En otras versiones. Los creyentes en Cristo experimentaremos resurrección. En el regreso de Cristo por su iglesia, hermano. La frase, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, es una referencia al deseo de Pablo de llegar vivo al momento del regreso del Señor. De ser así, él no llegaría a experimentar resurrección, sino la transformación de su cuerpo mortal en uno glorificado. Por eso leemos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, vivos, seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción. En segundos, los que estén muertos al regreso de Cristo recibirán cuerpos incorruptibles, que no mueren ni se descomponen. Y los que están vivos experimentarán la transformación de los cuerpos que tienen hoy. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, 1 Tesalonicenses 4:17 leemos. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Wow! Este nuevo cuerpo nos capacitará para poder recibir al Señor en el aire y para vivir eternamente con Él. Ahí está la médula del pasaje. El rapto nos lleva a experimentar intimidad eterna con Cristo. Saben, hermanos, en la mente de Pablo, todo el significado y el valor de la salvación, del cielo, la vida eterna, la justificación por la fe, el poder de Dios se orienta a un solo anhelo: conocer a Cristo y gozarse en Él por toda la eternidad. Conocer a Cristo y gozarse en Él por toda la eternidad.
Saben, hermanos, si miramos de un punto de vista terrenal, Pablo perdió su reputación, su fama, su prestigio, su religión, la gloria que le traía todos estos méritos a la vista de sus pares. Pero, desde el punto de vista de un ciudadano del cielo, Pablo no perdió nada, sino que ganó todo. Ganó conocimiento de Cristo, su justicia, su compañía en sus aflicciones y finalmente su misma gloria. Podríamos decir que el siervo del Señor debía perder para ganar, perder su vida para vivir la vida en abundancia en Cristo, morir a su comodidad, sus placeres, su vanagloria para vivir a Cristo. En resumen, hermanos, cambia nuestra manera de vivir. Como hijos del Rey, cuanto más nos gloriamos a nuestro Señor, más nos disfrutamos y comprendemos mejor que esto significa bíblicamente ser un cristiano. Y era lo que Pablo está refutando. ¿En qué nos gloriamos? En Jesucristo. Y Pablo está mostrando eso. Me imagino las caras de los judaizantes al leer esta carta. Y me imagino a los hermanos de Filipos examinando sus vidas a la luz de este pasaje. Y nosotros debemos examinar nuestra vida a la luz de este pasaje. ¿Qué cosas son de valor para nuestras vidas? ¿Qué estamos atesorando en nuestras vidas? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestro propósito en nuestra vida? Sean Elliot, hermanos, uno de los 5 jóvenes misioneros asesinados por los Aucas en la selva de Ecuador. Él fue un estudiante graduado con honores. Podría haber sido un profesor de seminario. Sus amigos le decían: no seas tonto, ¿cómo te vas a ir a la selva? Él respondió: no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar aquello que no puede perder. No es tonto aquel que da lo que no puede retener su vida para ganar aquello que no puede perder, a Cristo. Tiempo después, su propio hijo recordó los hechos y hablando con el asesino de su padre dijo: a mi padre nadie le quitó la vida, sino que él la entregó. La excelencia de conocer a Cristo. La excelencia de conocer a Cristo. Nuestros valores sin Cristo son una pérdida. Pero ahora los valores de conocer a Cristo son ganancia. Que el Señor aplique su palabra a nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias por el tiempo con tu palabra. Rogamos que a la luz de este pasaje que hemos estudiado, tú hables a nuestros corazones, hayas hablado a nuestros corazones. Y esto debe llevar a examinarnos nuestros propósitos, nuestras metas, nuestro anhelo como hijos tuyos. Y si no somos hijos tuyos, Señor, y hay alguien que nos está escuchando, que no ha entendido el Evangelio, que pueda comprender en tu gracia, Dios, que no hay buena obra alguna que nosotros podamos hacer para ser salvos. Solo es por el sacrificio perfecto que tu Hijo Santo, Santo, Santo hizo en la cruz. Solo entendiendo de que somos pecadores, que estamos apartados de ti y que solo podemos a través de Cristo llegar al cielo. Que realmente, Dios, haya un arrepentimiento
para aquella persona que ha entendido el Evangelio, que vaya en fe a la cruz. Rogamos que nos ayudes a examinar nuestros corazones. Gracias por este tiempo. Ayúdanos durante el día a meditar en este pasaje y volver a examinarnos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, que podamos terminar el día de hoy la reunión con gozo, cantando a nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Al Señor, ¿no? Porque aún seguimos siendo expuestos a su palabra, aún seguimos cantando su nombre, quizás a la distancia, pero bueno, el Señor sigue edificando su iglesia, su palabra no está presa, su palabra sigue corriendo, así que totalmente agradecidos por esto y sigamos orando por todo este tiempo, por todo lo que estamos pasando. Y bueno, queremos despedirnos de ustedes para la próxima semana
y siempre, como siempre decimos, animarnos en la semana para poder estar atentos, para poder comunicarnos entre nosotros y bueno, así orar para que el Señor continúe haciendo su obra en su iglesia. Amén. Hasta la semana que viene.